puesto que somos salvos por medio de la gracia de Dios, podemos tener la seguridad de a dónde vamos. Sabemos que vamos al cielo por pura gracia. Al tiempo que muramos, vamos a pasar al tiempo a la presencia de Dios. Eso nos da mucha seguridad. Pero una de las enseñanzas bíblicas que voy a compartir esta mañana es que Dios nunca nos va a decir los pasos durante el proceso de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Sabemos a dónde vamos, pero no sabemos lo que vamos a pasar durante el tiempo que estemos aquí peregrinando en esta tierra. Me refiero a las pruebas, a los quebrantos, al dolor, a las humillaciones, a las necesidades, a la persecución. Hay tantas cosas por las cuales el creyente, el hijo de Dios o la hija de Dios tiene que pasar, y van a pasar, y vamos a pasar. En el libro de Josué, durante el tiempo que estuve leyendo, encontré unos principios importantes que nos van a ayudar en nuestra vida. Qué importante es que en la vida cristiana nos enseñen desde el principio qué debemos hacer cuando vienen esos momentos difíciles, en dónde tenemos que tener la mirada. Hay muchos creyentes y cristianos que tienen el Espíritu Santo por creer en Cristo y aún no saben cómo vivir. Y por eso hay tanta amargura todavía en el corazón y andan controlados por la pura carne en vez de andar controlados por el Espíritu. Vamos a Josué en el capítulo 3 del libro de Josué. Y es bien interesante la enseñanza que le da aquí el Señor al pueblo de Israel. Y ahorita vamos a escudriñar algunos puntos importantes. Josué capítulo 3 verso 1. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mira qué interesante. Vamos a poner aquí un reglón, el dedo, porque vamos a estar volviendo. Este va a ser el pasaje central. Es bien interesante. ¿Por qué estoy compartiendo esto? ¿Para qué sirve? Pues Josué, pastor, ¿qué tiene que ver Josué con nosotros? Mira qué interesante. Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver por qué es todo, cómo el Antiguo Testamento también es de mucha importancia para nosotros y de enseñanza. 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Muchos me dicen: no, pastor, a mí me gusta leer el puro Nuevo Testamento, dice. El Viejo no. Y mira para lo que es el Viejo, que es increíble también. 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Y lo voy a leer, dice así: mas estas cosas, bueno, voy a leer el contexto para entender. El 10.1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sirve toda la enseñanza del pueblo de Israel, todo lo que pasaron ellos? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Y vean qué interesante lo que dice el 11:
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Imagínate qué tremendo. Y toda la enseñanza del pueblo de Israel es como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mal que ellos hicieron. El mal ejemplo, la incredulidad, siempre murmurando en contra de Dios. Es increíble, nunca dependieron de Dios, nunca confiaron en el Dios Todopoderoso que abrió el mar. Imagínate ese punto. Y eso es lo que está pasando. Si volvemos a Josué, es interesante que ahora Josué tenían que pasar el Jordán. Estaban en el Jordán, llegaron al Jordán y ahí estuvieron 3 días como para decir, ¿y cómo vamos a pasar este río, este Jordán? Es interesante, no había nada humanamente para que ellos pudieran pasar el Jordán. Se iban a ahogar. Imagínate, 3 días nomás estaban ahí pensando, pues ¿cómo le hacemos? Pues, ¿quién nos va a ayudar? Pues, qué interesante, ¿no? Que aquí con Josué duraron nada más 3 días. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Cuántos años pasaron en el desierto? 40 años para entrar a Canaán. Y aquí también tenían que entrar a Canaán. Es interesante, voy a contar este punto. Qué importante es la historia de Israel cuando Dios los saca de Egipto, cruzan el mar, ahí son bautizados en el mar, conjuntamente dice que son bautizados con Cristo, significa la muerte, lo que es el bautismo. Ahí murieron a lo que se refiere a Egipto. Ahora te salían, después del bautizo que cruzaban el mar, ahí ahora estaban para depender en Dios totalmente. Como diciendo Dios, salen de Egipto, no tienen nada que ver con Egipto, ahora van a depender de mí. Ahora yo me voy a hacer cargo de ustedes. Egipto representa en la Biblia al mundo. Dios nos saca a nosotros del mundo. Y dice Dios, te saqué del mundo, David, para ahora hacerme cargo de ti. ¿Te das cuenta qué hermoso lo que el Señor hace? Nos saca del mundo para que ahora Él se haga cargo de nosotros. Él quiere hacerse cargo de ti y de mí. Solamente que nosotros no sabemos y somos obstáculo en nuestra propia carne o en nuestra incredulidad. Porque vean ahora qué hermoso lo que dice en Josué. Dice Josué 3. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Mira qué interesante. Ahora dice, ya reconocemos cómo vamos a cruzar el Jordán. Un principio básico para nosotros cruzar, caminar nuestros pasos, caminar en nuestra vida, es poner la mirada en Él. Aquí el Señor dice, pongan la mirada en el arca. En el arca era donde la presencia de Dios se manifestaba con la gloria chequina y solamente la gloria de Dios alumbraba ahí. No había luz en el arca, era la gloria de Dios, la luz de Dios la que iluminaba. Y el pueblo para que cruzara tenía que tener la mirada nada más en el arca. Qué tremendo este punto. Nuestra vida cristiana, vamos a caminar y vamos a avanzar solamente cuando nuestra mirada esté totalmente en el Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a poner la mirada en Él. Tenemos que tener la mirada en Él, simplemente en Él, en Jesucristo, y decir, Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres soberano, y tú tienes el control de todo. Tú eres el Señor de señores, y tú eres mi propia vida, mi propio Señor. Solamente en ti voy a obtener la mirada. Y mira qué interesante lo que sigue diciendo. El 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Dice, para que sepáis ¿qué? El camino por donde debemos de ir. Qué interesante que el ser humano, los hombres, todos nosotros, pensamos que podemos caminar nuestro propio camino. Y lo hacemos. La Biblia dice clarito que hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Qué interesante que tú piensas que vas bien, y al final de cuentas, al final de tu vida, cuando ya llegas a los 60 años, volteas para atrás y dices, no hay nada, y me siento vacía, o vacío, y me da miedo morirme. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Tanta gente con la que he platicado últimamente, que ya tiene arriba de 60 años, y lo peor de todo que voltean y dicen, no he hecho nada en mi vida, pastor.
y me siento vacío. Dice, me da un miedo perder, me da un miedo morirme, me dice. Qué interesante que pasan tantos años y nuestra mirada no está en Él. Y en Él vamos a conocer el camino y vamos a aprender vamos a pasar por esos pasos que nunca hemos dado. Eso es lo que más miedo nos da. Decir, pues ¿para dónde vamos? Pues si nunca he vivido eso. ¿Qué me espera en el futuro? Decimos así, qué miedo, pastor. Y más cuando vemos todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? Aviones secuestradas y las desaparecen y dices, pues, ¿por dónde? Los tsunamis por todos lados, la política un desastre, en nuestro México controlando todo lo que es el crimen organizado. Dices, pues ¿para dónde vamos, pues? Cada vez más la inmoralidad, los jóvenes cada vez escuchando cosas más horribles en la vida. Más un libertinaje enorme. A lo que es malo los jóvenes le llaman bueno, y a lo que es bueno le llaman malo los jóvenes hoy en día. Dicen, no, ¿para qué la Biblia? Dices, eso es puro, eso es de antes. Ahora vamos a escuchar puro Discovery Channel. Ahora venimos de la evolución, dice el maestro. Hombre, ¿a poco somos del chango ahora todos? Imagínate que fuera así la verdad, que viniéramos del animal. No, Dios nos hizo sobre cualquier animal. Somos criados a la imagen de Dios. Solamente que ya venimos a la imagen de Adán. Pero venimos perfectos. Dios nos crió sobre todo animal y sobre toda bestia para que los domináramos a ellos. Imagínate, porque Dios quiere que lo conozcamos a Él y que dependamos de Él. El problema es que después de la caída el hombre ya no está preparado para eso. El hombre ya está centrado en sí mismo, en mis propios caminos, en mi propio plan. Y lo peor de todo, que al final de nuestra vida nos damos cuenta y nos sentimos súper desesperados ya. Un amigo mío que de Green Valley, él tenía ya 85 años. Y él acepta a Cristo ya grande. Y una plática que tuvimos, en una comida que teníamos, me dice él, y él tenía bastante dinero, un hombre que toda su vida se la pasó en los negocios, se la pasó involucrado en el negocio, en el mundo. Me dice, ¿sabes qué? Me dice David, me dice, apenas estoy entendiendo esto hermoso, dice, lo que es el Evangelio, lo que es depender de Dios. Y ya me voy a morir, me dice. Y se murió a los 2 meses. Imagínate, esperar tanto tiempo, ya 85, ya cuando te das cuenta que los negocios, que el dinero, que las vacaciones, no quiero decir que estoy en contra de eso, pero no te va a llenar, me voy al punto. Lo que te va a llenar y te va a hacer feliz y te va a dar gozo es el Señor Jesucristo. Es mejor que lo tengas a Él y después te vayas de vacaciones, así para decírtelo, para que goces. Es mejor que lo tengas a Él y te involucres en tus negocios y vas a ser un patrón justo, un patrón buenazo, no va a ser un Hitler, un hombre que está aplastando a los demás. Va a tener compasión de los demás, va a ser bondadoso con los demás. Y si el Señor te permite tener mucha lana, mucho dinero, si Él lo quiere, va a ser dadivoso con la obra de Él. Con las iglesias, con los misioneros, ¿me entiendes? El punto, la idea. El punto es que dicen, esto es mío, Dios me lo ha dado, gracias, pero lo disfruto más cuando estoy compartiendo a los demás. Porque ya estás lleno de Él. Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros venimos aquí a la tierra y no hemos aprendido a depender de Él todavía. Y pensamos que nuestros propios planes, nuestras propias ideas, nos van a dar felicidad. Y aquí está la enseñanza, dice, así no va a ser. Debes de poner la mirada en Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ver Hebreos 12:2. Es una buena enseñanza la que da la Biblia en el libro de los Hebreos. Y en Hebreos capítulo 12, verso 2, vean qué hermoso lo que dice aquí. Dice así la Biblia en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Ahí está la clave. Nuestra mirada debe estar en Jesús, no en el problema. Si recordamos un poquito los evangelios, ¿se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua? Que venía Cristo caminando, como Él era soberano, el Dios del universo, el que tenía control de los vientos, de las aguas, Él sí caminó sobre el agua, y cuando lo ve Pedro, le dice, no teman, soy yo. Y dice, pero si eres tú, dime que vaya, dice Pedro. Y es interesante que Pedro, ningún otro caminó sobre el agua,
Pedro, el carácter era impulsivo, pero él conoció muchas cosas de Dios, porque él era arrebatado, como dicen, un pescador arrebatado, que dijo, yo camino, si eres tú, a ver, dime, yo también camino. Imagínate, yo me pongo a pensar, a meditar en eso, digo, qué maravilloso este hombre, porque a pesar de que era un pescador, un hombre del pueblo, él creía en el Señor y se animaba diciendo, si tú eres, a ver, yo me aviento. Es como nosotros, yo me pongo a pensar, nosotros pura nada hacemos eso, decir, Señor, si tú quieres, a ver, dime, y yo me aviento a hacer eso, pues. Yo camino como tú, pero si tú me dices, yo lo hago. Muchas veces ni sabemos si Dios nos dice, o Dios está en esto. Hay gente que está haciendo cosas y les preguntas, ¿y está Dios allí? ¿Sabes que Dios te mandó? Pues no sé, pastor. ¿Y para qué lo haces, pues? Si no te manda Dios, si no está Jesús allí, ¿para qué lo estás haciendo, pues? Si no estás todavía 100% convencida que es Dios quien te quiere allí, ¿para qué te metes allí? Es que yo imaginaba, decir que yo creía. Estamos como Moisés, ¿se acuerdan que dijo? Es que yo pensaba que era el Salvador. Y mata al egipcio, y lo entierra, y lo saca el Señor, y le dicen los hermanos de Moisés, ¿y quién te crees tú? ¿Quién te puso por juez sobre nosotros a ti? Imagínate, otro que yo pensaba. Es como cuando vamos a dar el consejo, porque yo pensaba que yo tenía que decirte, ¿cuál tú quién te crees? Debe de ser Dios quien te mande. Cuando Dios te manda, la persona está lista y va a recibir tu consejo. Si no, te lo va a echar el enemigo. Debemos de estar conectados a Él. Y Él clarito dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y cuando Pedro va caminando sobre el agua, voltea a ver el problemón, la lluvia, y se hunde. Está bien clarito aquí, puestos los ojos en Jesús. Nuestra vida debe de estar puesta en Él, no en el problema, no en la circunstancia, no en el cáncer, no en el problema matrimonial, no en el problema con los hijos, no en el problema emocional que traes, puestos en Jesús. Cada vez que escucho más cómo la gente pierde la paz, yo digo, qué increíble. Cualquier detallito chiquito ya perdió la paz la señora o el señor. Ya me quiero morir, dicen. Híjole. Dice una señora, ya me quiero morir, pastor, ya. Ya se murió, hermana, le digo, ya se murió hace rato, ya en Romanos 6:6. No, pues eso no, pastor, yo digo, me quiero morir físicamente. Pues algún día se va a morir también físicamente ya. Pero no se queje, pues. Nos quejamos por tonterías. Analiza tu vida, cuáles son las mortificaciones que tienes. Y hay tantas cosas tan tremendas. Ayer me habló un muchacho de Nogales y me dice, oiga, pastor, me dice, me siento bien mal, desesperado, me dice. Ya no sé qué hacer. Y yo sabía que usted me va a entender, me dijo. Yo lo he escuchado usted en la radio, me dijo. Y sé lo que está pasando, me dijo, porque me lo contó un pastor de Nogales. A ver, le digo, primero cuéntame qué es lo que está pasando, que a lo mejor te contaron más cosas que no son ciertas. Y ya me contó lo que le contaron. Le digo, sí, está bien, así estoy, es lo que estoy pasando yo, le dije. Y me cuenta, ¿sabes qué? Me dice él. A mi hijo le acaban de encontrar, mi hijo de 17 años, cáncer. Y mi hijo ya no tiene remedio, ya. Se va a morir mi hijo, se suelta llorando. Y dice, ¿y sabe qué? Me dice, no es eso todo solamente, también yo tengo cáncer. Imagínate los dos. Y me dice, yo voy a la iglesia, yo estoy allí, dice, pero me siento desesperado. ¿Qué hago? Me dice. Imagínate. Y yo lo que le digo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Le dije, es aceptar la voluntad de Dios, poner la mirada en Él y simplemente decir, hágase tu voluntad, Señor. Y no me acuerdo qué otras cosas más le dije yo ahí en la plática. Este hombre, cuando han de terminar, se para de llorar y me dice, ¿sabes qué? Me dice, pastor, no te imaginas todo lo que me han ayudado esas palabras tuyas, me dice. Voy a hacer eso, voy a confiar en Él. ¿Sabe qué? No creo en Él, me dijo. Tienes toda la razón, no le creo. Sí voy a la iglesia, estoy todo el tiempo en los servicios, es más, soy líder de mi iglesia, dice, pero me siento desbaratado. Le dije, tú tienes una seguridad maravillosa. ¿Tu hijo es cristiano? Le dije, sí, es cristiano. Está en la alabanza en la iglesia el muchachito. Pues tienen una gran esperanza ustedes, les digo. Que si el Señor se los quiere llevar, igual que si me quiere llevar a mí, le digo, sabemos dónde vamos. Allá está el cielo, te vas a llevar a tu hijo junto contigo. ¿Qué tantos papás, le digo, no quisieran llevarse a sus hijos al cielo con ellos? Hijos que le van a poner la espalda al Señor. Hijos que le van a decir, no queremos nada con el Señor Jesucristo, queremos todo con el mundo. Le digo, tú eres un privilegiado, tienes a tu hijo salvo, le dije. Si el Señor quiere, te va a llevar, le digo. Y me dice, muchas gracias, me dijo. Ay, cuando viene para acá, me dijo, lo invito aquí a unos taquitos, una parte. Uy, me dio en el clavo, imagínese. Luego nos vamos con doña Tota, le digo, a comer sabroso allá.
Te das cuenta que no es nada lo que tú tienes, lo que tenemos nosotros. Siempre va a haber gente que tiene más problemas que tú y que yo. Qué tremendo. Pero nuestra carnalidad es tan egoísta, tan humanista, que queremos que todo siempre nos vaya bien y el Señor nos pasa una pruebita nomás para que pongamos la mirada en Él, porque ya la perdimos y nos quejamos y murmuramos y lloramos y decimos, ¿por qué yo, Señor? Es porque no hemos puesto la mirada en Él. Y en Él vamos a caminar, y en Él vamos a avanzar, y vamos a pasar esos pasos que nunca hemos conocido, esos caminos que nunca hemos pasado, los vamos a pasar en Él, tú y yo. Pero hay que creerle a Él. Eso está asombroso y tremendo y sencillo. Y vean lo que sigue diciendo. Es interesante, dice, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Como diciendo, va a haber una distancia entre ustedes y el arca. Como diciendo, entre tú y Dios debe de haber reverencia. Para nosotros los cristianos debemos de tener reverencia a Dios. ¿Quién es nuestro Dios, pues? Es un Dios santo, perfecto, y ponerle respeto y reverencia y decirle, tú eres el Todopoderoso, Señor, de ti depende todo esto. No se mueve ninguna mínima parte, molécula en el universo, si no es tu voluntad. Dios es soberano, hermano, omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar, en todo lugar y en todo momento. Y nosotros como hijos de Él, dice la Biblia que lo que estamos pasando nosotros, cualquier problema que tú estás pasando, eso te ayuda para bien. Así dice el Señor. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si tú amas a Dios y te has entregado a Él, cualquier circunstancia en tu vida es para bien, porque te va a hacer que pongas la mirada en Él y dependamos de Él. Qué tremendo ese punto, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Dios cuando nos aflige y nos pasa por pruebas duras, es para poder consolar a otros. Yo me puse a pensar anoche que colgué con este señor, y le digo a Dios, qué increíble, si yo no estuviera pasando lo del cáncer, yo no pudiera aconsejarlo a él y él no me escuchara a mí. Porque es muy diferente cuando alguien te da un consejo, pero esa persona no lo ha pasado lo que tú estás pasando. Dices, tú me vienes a dar consejos si tú no has pasado esto. ¿Cómo vienes a hablar de consuelo, de cáncer o algo así, si tú nunca has pasado cáncer? No sabes lo que es eso. Y la gente habla muy bonito, pero cuando ya lo pasamos, la gente que pasa por divorcio sabe cómo consolar a los divorciados. La gente que pasa por las viudas saben consolar a las viudas. Entonces es interesantísimo que el que está en silla de ruedas, en silla de ruedas. Entonces las pruebas que estamos pasando, Dios las permite para que simplemente ministremos a otras personas que están pasando por lo que ya pasamos nosotros y que les compartamos de una manera tranquila, amorosa, lo que el Señor ha hecho en nosotros, la paz que Él nos ha dado y el consuelo que Él nos ha dado. No la amargura. Imagínate. Entonces vean qué interesante lo que sigue, el 5, es maravilloso lo que sigue, el 4. No, sí, es el 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Ve qué interesante este punto aquí que Josué dice, porque primero dice que pongan la mirada en Él, que Él les va a enseñar los caminos por donde deben de andar, que debe de haber reverencia, y luego dice, santificaos. La palabra santificaos es apártate para Él. Qué importante es cuando un hombre ya comienza a acercarse a Dios y se santifica ante Dios, que ya lo más importante para ese hombre y esa mujer es hacer la voluntad de Dios, que ya entiende que fue comprado por un precio para Dios, que ahora lo que debemos hacer como criaturas de Dios y como hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios. Esa es la palabra santificados. Yo me aparto para Él, me aparto para servirlo. Es bien interesante cuando un hombre está listo el corazón para, ¿cómo te puedo decir? Cuando un hombre ya está entregado a Él y Dios sabe que ese hombre se ha apartado para Él y esa mujer, va a comenzar a hacer maravillas, dice. Qué interesante que ese hombre va a comenzar a dar testimonio y esa mujer va a comenzar a dar testimonio de la grandeza que hace Dios. Dios no te va a decir de qué modo, de qué manera Él va a preparar lo que es el fruto, lo que es la grandeza de Él, la gloria de Él. Pero lo importante es que tu corazón esté dispuesto a entregarse a Él. Lo importante aquí es Él, no el hombre. El pueblo de Dios iba a comenzar a experimentar maravillas cuando ya se santificara a Él y pusiera la mirada en Él. Mira qué interesante lo que dice
en Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios 4. Dice el 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no ¿qué? Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Las maravillas se van a mostrar, se va a ver el poder de Dios, no el poder del hombre. La gente va a decir, qué tremendo ese hombre o esa mujer, todo quebrantadota, bien quebrantada, pero vemos la grandeza de Dios. Vemos el poder de Dios en esa vida. Eso es lo que Dios quiere en ti y en mí, que se vea el poder de Él, las maravillas de Él. Pero simplemente cuando tu corazón esté apartado para Él y reconozca que eres un vaso de barro. Hay algo que tenemos que pedirle al Señor. Una de las limitaciones más fuertes de nuestra vida es el pecado. Una de las cosas que no permitimos que se muestren las maravillas de Dios en nuestra vida, que seamos un testimonio a los demás, es por el pecado, la carnalidad. Si vamos a Primera de Timoteo, vamos a ver algo tremendo allí. Pablo le estaba compartiendo esto a Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Miren lo que dice. Así que, el 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena ¿qué? Vea qué sencillo está aquí lo que dice. Si alguno se limpia de estas cosas, qué importante es que sea un cristiano limpio de pensamiento, limpio de su conducta. Una persona que es limpia ante el Señor, y me refiero que sea sincero ante Dios, que reconozca rápidamente su pecado, que vengamos a Él y digamos, Señor, estoy mal delante de ti, he pecado contra ti, le he regado, he estado pensando tonterías y media en la cabeza. Porque nuestra mente, por naturaleza, si estamos controlados por la carne, es una tremenda bomba de pensamientos horribles. Es cuando te das cuenta que es por pura gracia, dices, Señor, ¿cómo es posible que yo te ame tanto y todavía tengo esos pensamientos tan sucios, llenos de rencor, de envidia, de miedos? ¿Y sabes cuál es lo peor que nos puede pasar? La duda. Y decimos, ¿y si Dios no se hace cargo de mí? ¿Y quién me va a dar de comer? ¿Y quién me va a pagar el carro? Dices, ¿y el Señor no está a cargo de todo eso? ¿Que el Señor no está a cargo de tu vida? ¿No has leído todavía lo que decía Mateo, que no nos afanemos por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos? Decía al Señor que cada día trae su propio afán, imagínate. Dice, Él no les da los pajarillos de comer, y que son, dice, ustedes no son mucho más que esos pajaritos. Pero ¿qué pensamos? Que no somos dignos. Ese es nuestro mayor problema. Déjate cuento una buena noticia aquí. Si tú ya eres una hija de Dios, un hijo de Dios, déjame decirte que Dios no te ve a ti, te acepta por Cristo. Te lo voy a decir de otra manera más bonita. La redención, cuando Cristo murió por nosotros, y lo que es la propiciación, ¿no? Que se hizo propicio por nosotros. Él toma nuestro lugar y Él va a la cruz a morir por nosotros. En ese momento, cuando Él se hace propicio por ti y por mí, la sangre de Cristo te perdona todo pecado, dice la Biblia. ¿Sabes que cuando Dios te ve a ti y a mí, me ve como que nunca hubiera pecado? Él te ve como que nunca hubieras pecado, así. Él te acepta, dice, bienvenido. Él no se acuerda de tus pecados. Dice la Biblia que nos mandó hasta el fondo del mar. Imagínate el evangelio tan hermoso, que vengas a Dios, a la presencia de Dios, y Él te ve como si nunca habías cometido nada, simplemente por la sangre que derramó el Hijo en la cruz por ti, y Él tomó tu lugar. Eso es maravilloso. Yo estaba leyendo unas biografías de cristianos y mujeres así que han sido entregadas de las tinieblas a la luz. Una prostituta dijo, me siento ahora una virgen, dice. Me siento virgen ahora que me ha entregado el Señor. No una virgen, me siento virgen. E imagínate una mujer que haya vivido una vida como la que ella llevó, involucrándose con tantos hombres.
Ella viene a Cristo, pide perdón, recibe la sangre de Cristo y ahora dice ella, reconoce lo que es el sacrificio de Cristo. Me siento como virgen ahora, pura, limpia. Y esta mujer se casa con un cristiano, la acepta y la ama. Y comienzan a formar un matrimonio precioso, pero en Cristo. Esto es bien tremendo. Qué triste es cuando todavía hay hombres y mujeres todavía que no están limpios. Y vea lo que dice, una persona que no está limpio, dice, el que está limpio de estas cosas será instrumento para honra. Qué importante que alguien sea un instrumento para honra, no para deshonra. Qué importante cuando un cristiano comienza a ser un instrumento en las manos de Dios. Qué importante es cuando un creyente comienza en verdad a compartir la luz a las demás gentes que Dios pone a su alrededor que necesitan de esa luz. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que hay gente que está bien entregada al Señor y no se dan cuenta de la luz que es para otra gente. Dios muchas veces no permite que te des cuenta de lo que eres la bendición para otra gente para que no te llenes tanto orgullo. La gente te puede ver y tú, como estás más cerca de Dios, ¿cómo te ves? Pecador. Entre más cerca estemos de Dios, más pecador nos vemos. Decía una señora en un estudio, oiga pastor, dice, yo ya estoy bien lejos de Dios, dice, soy bien carnal, me dice, bien carnal. No, al contrario, está bien cerca de Dios usted, porque se ve carnal, se ve pecadora. Cuando una persona está lejos de Dios se ve buena. Si soy bien bueno, no mato, dice, traigo comida a mi familia, trabajo por ellos, les cumplo, dice, soy bueno, pastor. No eres bueno. Poquito te pica la señora, nomás poquito, y sale el monstruo que hay dentro. Los hombres pensamos que somos buenos porque no adulteramos, porque no matamos. ¿Sabes que para Dios es lo mismo un adúltero que un mentiroso? Imagínate. Es el mismo pecado. No hay nivel de pecado que uno es más grande que el otro, no, es igualito. Es lo mismo, un mentiroso es igual que un adúltero y que un asesino. Imagínate. En esa condición está. El codicioso, si leemos un poquito Éxodo 20, los mandamientos ahí que están, el último mandamiento dice, no codiciarás, dice. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo. Imagínate, eso nos hace garras a todos. ¿Quién no ha codiciado algo del vecino o de tus parientes? Ya codiciando, ¡pum!, nos amolamos. Ya, ¿cómo dice? Fallamos la ley, ya somos pecadores. Si eso es por pura gracia, hermanos. Y cuando ya el Señor nos toma el control, comienza a quitarnos la carnalidad de nosotros y nos limpia de todo pecado. Y tenemos que apartarnos para Él, para vivir una vida santa. Mira qué interesante, sigamos en Timoteo. Es muy interesante lo que dice. Dice el 22, huye también de las pasiones juveniles. Qué tremendo lo que el consejo de Pablo a Timoteo. No andes ahí alborotado como los teenagers, así que andan emocionados los jóvenes también que son solteros, que andan de mujer en mujer. No andes así, pues. Huye. O las señoras también, las jovencitas que andan viviendo así. Y luego dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Imagínate, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Imagínate casarte con un papichulo de esos, que se la pase viendo en el espejo, que nomás se la pase tomándose fotos así, el guapetón, y quiere que lo presumas. De nada te sirve un hombre, un Ken, que tengas en tu casa, pero que no sepa llevar el liderazgo de tu casa. De nada sirve.
O tampoco una señora, una Barbie que esté allí y que no sea una mujer de Dios. Es tremendo ese punto. Debe de ser un hombre de Dios. Y dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismo. En el tiempo que vivimos hoy en día, son puros amadores de sí mismo. Es el yo a todo lo que da. Y Dios no importa en la vida de ellos. Y en su casa tampoco. Son ellos y simplemente ellos. Y llenos de egoísmo. Imagínate qué horrible eso. Que el hombre, todo lo que haga, sea en el centro de él. Que sea un hombre egocéntrico. Que todo gira alrededor de él. Que si tú tienes que venir a Él, tienes que servirlo a Él, tienes que hacerlo sentir bien a Él. Y si Él tiene ganas, lo hace, si no, no lo hace. Está grueso eso. Ellos son los amadores de sí mismos, y hay mucho hombre amador de sí mismo. Y cuando platicas con ellos, te das cuenta solito ahí, porque la plática de ellos es la pura plática del yo. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? Imagínate, no, es que yo, pastor, es que yo tengo, es que yo, no, hombre. Es horrible platicar con un egocéntrico. Él se la sabe de todas. No escucha. Si lo tienes ahí como marido, pídele al Señor que es la cruz. O al revés, una egocéntrica, una Barbie. Y mira qué tremendo lo que sigue. Sin afecto natural. Dice el 3, implacables, calumniadores, wow, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Ahí está el problemón. Aquel que te invita a hacer algo que va en contra de Dios no es tu amigo ni tu amiga. Así de sencillo, aquel que te invita a pasar por los deleites, los placeres de la carne, pero que no esté Dios ahí, que ofenda a Dios, no es tu amigo, dale la espalda. Porque ¿qué amigo es aquel que invita a otro a hacer daño y ofender a Dios y hacerte daño a ti mismo? Imagínate. O aquel esposo que te invite también a ofender a Dios y a lastimar a Dios, no, tampoco le hagas caso. Te amo mucho, mijito, pero amo más a Dios, dile. Y no quiero lastimar a mi Señor, lo siento mucho. Y arrepiéntete y lee la Biblia, mijito, para que captes el mensaje, captes la forma de vivir de nosotros, de limpiarnos. Porque si no nos limpiamos, no vamos a poder ser vasos útiles delante de Dios. Y vean qué tremendo lo que sigue, es tremendo esto. Traidores, impetuosos, infautos y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Se ven bien espirituales, pero nada que ver, pura apariencia, y nosotros nos vamos por la apariencia. Nosotros estamos como el profeta Samuel, ¿se acuerdan cuando fue a escoger al rey de Israel, que fue con los hijos de Elí? Y que el primero que se acerca, grandototote, así lo ve, dice, dice. Como era uno grandote, y dijo, este es el rey, ¿cómo va a ser un chiquito? Debe ser uno grandote. Mira, vamos a ver eso, para que no se los cuente yo. Vamos a 1 Samuel. Vale la pena ver esas cosas porque son de mucha enseñanza. Vamos a ver 1 Samuel 16:6. Es en el Antiguo Testamento. Búsquelo porque aquí está una enseñanza profunda para nosotros. Nosotros juzgamos a la gente por la apariencia. Hoy día dan trabajo por la apariencia. Si eres bonita, chamba segura. Si eres feo, no hay chamba para ti. Apenas que seas un doble en el Hollywood, ahí doble de películas doble. Pero qué tremendo que el hombre, la apariencia. Y todos los que caemos ahí, tenemos que aprender a no ver a la gente por la apariencia. Tenemos que aprender a que el Señor nos enseñe cómo vernos unos a otros. Vemos a un borracho y nadie se acerca al borracho y no, hombre. ¿Entienden? Viene un rico, es con el rico, todos queremos estar con el rico ahí. Miren lo que dice el 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová que estás ungido. Ya vio a Eliab grandototote, este es el ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? Ándale, mira el corazón, hermano, no mires la apariencia. A los jovencitos, a las jovencitas, a los jóvenes, no te vayas con la finta que está muy guapo, muy chula. Si es mundana y no quiere a Dios, sácale la vuelta, vas a sufrir tú solo. Porque cuando estés con ella en un problema en tu vida, ella te va a decir, vamos a orar, y tú ella te dice, estás loco. Y no queremos creer eso. Con un filisteo ni te metas, con una filistea ni te metas. Tenemos que aprender nosotros, hermanos, a ver como Dios ve. Y Dios nos ve a todos en Cristo. Imagínate que yo los mirara a ustedes como la apariencia. No los aguanto. Yo los veo como gente eterna, gente de Dios. Llegan bien tarde a la iglesia, a los estudios a vez en cuando van, no leen la Biblia. Imagínate, años así. Y digo, Señor, eres tú que nos ama tanto a nosotros. ¿Por qué nos ama? Y Él me aguanta a mí también así. Y tal vez ustedes también me aguantan a mí. ¿Entiende el punto? Por eso dice la Biblia, soportándonos unos a otros. Hay hermanos que están batallando con un montón de cosas, ahí bien en pecado, y mentirosos como ellos solos. Imagínate, si no conociéramos la gracia de Dios, para afuera. Aquí, vete de aquí. Pero la gracia de Dios, ¿qué dice? Si ves a tu hermano que cae y resbala, dice, restaurarlo. No sea que tú también caigas juntamente con él. Si aquí estamos todos por pura gracia y venimos a acercarnos a un Dios para que Él nos ayude a salir del poder del pecado que nos domina tanto, hermanos. Y que no veamos la apariencia. Y vean qué tremendo lo que dice aquí. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco ese es elegido de Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Imagínate, ya Samuel como que dijo, ya no me voy a ir por la finta, ahora quiero porque Dios me trajo aquí, de aquí va a salir el rey de Israel, y no me voy a sentar en la mesa hasta que los vea a todos. Y lo peor de todo que le dice que el chiquito era un pastor de ovejas. Y saben que el peor trabajo en el Antiguo Testamento, despectivo, feo, era ser pastor de ovejas. En este tiempo lo mejor que era, así la ley, así decir, wow, trabaja ahí, era ser soldado. Un soldado era lo mejor, pero un pastor, imagínate, pastor de ovejas. Y Dios quería a ese pastor de ovejas. Y mira lo que dice, para que vean cómo era David, qué interesante aquí. Envió pues el 12 por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Ese hombre, ese rey, el chiquito, el más chiquito de todos, el que cuidaba ovejas, ese era verdaderamente el que iba a ser rey de Israel. Dios lo escogió. Y lo curioso que dice la Biblia, que David tenía el corazón conforme a Dios. Y uno dice, ¿cómo que lo tenía conforme a Dios? ¿Y qué no fue el que adulteró, el que mandó matar a Urías, que se casó, que se tuvo el hijo fuera del matrimonio, se aprovechó? Sí. Pero ¿sabes qué es lo que hacía siempre David? Siempre que David cometía un pecado, cometía algo, siempre volvía a Dios. Este rey, si tú lees la historia de David, fue el único rey que nunca se involucró con la idolatría, nunca adoró dioses ajenos, siempre volvía a Dios. Qué importante es cuando un hombre peca, una mujer peca, pero vuelve a Dios, vuelve y reconoce su pecado ante Dios y dice, límpiame. No soy digno de ti, pero límpiame, ayúdame. Eso es la vida cristiana, volver a Él, venir a Él. ¿Cuántos de nosotros seguimos cometiendo errores, pecados, nos acaloramos o venimos de un trasfondo feo, pero el Señor dice, te voy a limpiar y te voy a sacar de ahí? No te quiero allí. Ya te libré del poder de las tinieblas para que ahora seas para mí.
Qué tremendo ese punto. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Solamente que no lo entendemos. Porque nos vamos por la apariencia. Nos vamos por lo de afuera. Hoy en día está bien fuerte la apariencia. Ya las muchachitas se trauman bien feo por todo el bullying que hay allí de la apariencia, de que todas deben de ser como las mujeres de Hollywood. Y si en verdad uno ve a las mujeres de Hollywood fuera de las pantallas, te asustas. Se asusta uno, porque no es puro cuento. La pantalla le dan tanto close-up y les llenan las caras cacarizas y es puro cuento. Y a nosotros nos encanta. Ay, decimos, yo quiero ser como el Bruce Willis, así igualito. Cálmate. Tú debes de ser como eres y como Dios te hizo, así. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Dale gracias a Dios como eres, así. Y así como tú eres, hay un hombre y una mujer que te va a amar. ¿Me entiende el punto? Es maravilloso ese punto, porque Dios así lo hace. Entonces, si volvemos a Josué, para ver algo maravilloso que todavía sucede en esto, Josué 3. Entonces, después de que el pueblo se santifique y vea las maravillas de Dios, vea lo que dice el 10. Esto es una promesa esto. Vea lo que dice el 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Entonces dice, después de que te santifiques y veas las maravillas de Él, Dios va a estar contigo. Dios va a estar en medio de ustedes. ¿Te das cuenta qué maravilla? Qué hermoso es saber que tu vida está Dios allí contigo. ¿Qué miedo te puede dar si está Dios contigo? ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Mire, vamos a ver eso, qué interesante. Vamos a ver Romanos 8. Cuando yo leo eso digo, wow, Señor, pues qué miedo me puede dar el cáncer que yo tengo. O el cáncer es más grande que mi Señor. Y aquí estoy, en octubre ya debería estar con mi Señor yo, y aquí estoy todavía. Imagínate eso. Yo me quedo boca abierta, yo estoy entendiendo todas esas cosas que Él tiene, Él hace lo que Él quiere. Y duermo bien y como bien y aquí estoy. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la Biblia, qué hermoso lo que dice el 8. Vamos a Romanos 8, 31. Y vamos a leerlo despacito. Escucha esto, qué hermoso. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si es Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ya tienes a Dios a tu favor, pues ¿quién en contra de ti, pues? ¿Quién te puede hacer daño si ya Dios te defiende? Es como cuando estás en la escuela y que tienes un hermano más grande o un amigo que es más grande que tú y que te defiende del bullying de los demás. ¿Cómo te sientes? Ay, de qué gusto me siento por mi amigo, porque mi amigo me defiende del bullying. Pues así siéntete que Dios está a tu favor, que Dios está en control y Él te va a defender de tus enemigos. Él va a estar contigo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermanos. Es lo que le digo a la princesa, órale, ora a Dios porque Dios esté contigo, no estás sola, mijita, en el camión. Él va a tener control, Él te va a defender. Y yo pido a Dios por tu vida, le digo. Vas a tener que conocerlo tú. Y dice, ¿y dónde se sienta Dios? Porque no lo veo, pues. Ella lo quiere ver sentado en el camión ahí para sentir seguridad también, para que no le hagan bullying. No, le digo, Dios está en tu corazón y yo oro por ti, Dios te va a cuidar, mija. Tienes que aprender a darte cuenta que Dios está contigo. Es caminar con que sabes que Él está en control, es maravilloso, es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? ¿De qué te sirve tener millones de dólares en tu cuenta y no te das cuenta que Dios está contigo? Una persona que tiene millones de dólares en su cuenta va a estar llena de miedo de perderlos. Porque la mayor seguridad de esa persona es lo que tiene, no Dios. En cambio, el que tiene a Dios y que sabe que está Dios en control, pues ¿cuál es el problema, pues? Y si Él quiere que lo perdamos, pues punto, está bien, pero ¿quién se va a hacer cargo de uno? Él, ¿o no?
Si Él dice, si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede más que Dios? Dime, ¿el diablo? No, el diablo está vencido ya. Y el diablo tiene que pedirle permiso, como cuando quiso atacar a Job, para atacarlo a él, para probarlo. Y si Dios quiere, te va a permitir que el diablo te zarandee, pero Él nunca te va a dejar. Y muchas veces nos va a zarandear las pruebas, cosas como nunca, te van a sacudir. Pero qué importante que tengamos siempre en mente, como dijo el mismo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. En otras palabras, aunque me muera, yo sigo confiando en Él. Y aunque Él me lleve de aquí, la gloria es para Él. Imagínate, como los muchachos, ¿se acuerdan? Los 3 muchachos que estaban en el pozo de los leones, que le decían, adoren a otro Dios. Dijeron los muchachos, no. Dice, ¿sabes que Dios nos puede librar de la boca de los leones? Del horno de fuego. Y dicen los muchachos, y sepas tú, rey, que si no lo hace, en Él esperaremos. Seguimos confiando. Si Él nos deja chicharrarnos ahí, ¿qué importa? Pero seguimos confiando en Él. Esa es la verdadera fe, cuando ya aprendemos a confiar en Él y nos damos cuenta que Él está con nosotros y que nunca se va a separar de nosotros. El amor de Dios nunca se va a separar de ti. La presencia de Dios nunca se va a separar de ti. Eres uno con Él. ¿Te das cuenta lo que somos el templo del Espíritu Santo? ¿Qué andas haciendo con tu cuerpo? Sé limpio. No lo ensucies con tu cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Que tu carne no lo controle para llevar a la inmoralidad, a la inmundicia. Ahora la pregunta es, cuando el hombre ya confía en Él, lo mira a Él, depende de Él cada paso en su vida, se santifica a Él, ve las maravillas de Dios, Dios está con Él. ¿Para qué todo esto, pues? Mira, vamos a ver eso, Josué 4, ahí está tremendo esto. Cuatro 24, vean qué hermoso lo que dice Josué 4:24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Qué tremendo este punto. Y luego dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Para qué es el propósito de todo esto? Para que la demás gente, dice aquí, para que las naciones reconozcan la mano poderosa de Dios. Qué importante es que la demás gente que está a tu alrededor reconozcan por medio de tu vida, de tu santificación con Él, la mano poderosa de Dios, y que digan, qué grande es Dios a través de ese hombre o de esa mujer. Qué grande es nuestro Dios. Y que la gente diga, tenemos que conocer ese Dios también, y también tengamos temor de Dios. Ese es un temor santo. El temor de Dios no es que me esté ahí con miedo, que me va a castigar, que se levantó de mal humor. No. Dios es un Dios de misericordia, de amor. Pero el temor santo es, no lo voy a ofender. Él es tan santo, tan puro, que mi vida va a ser así, reverencia a Él. Lo voy a respetar, voy a hacer su voluntad para no ofenderlo. Que mi vida jamás permita ofender al Dios santo, al Dios que me dio la vida por medio de Jesucristo. Al Dios que me sacó del mundo, que me sacó del control de la carne. Ahora por ese Dios todopoderoso, por la mano de Él, me voy a santificar y voy a tener temor a Él. Entonces qué hermosa es la enseñanza esta, hermano, que nos da el pueblo de Israel para nuestra enseñanza, para que aprendamos a caminar santificados a Él, entregados a Él. Ya no vivas más vidas mundanas, te lo ruego, te lo suplico, te lo digo como tu hermano, agarra la onda ya. Ven a Él. Lo demás no te causa felicidad. No te va a causar felicidad. Lo que sembramos cosechamos, hermanos. La carne para nada aprovecha. La carne es corrupta. Tu carne, mi carne. ¿Qué tenemos que pasar para agarrar la onda? Dime. ¿Hasta dónde quieres que Dios te lleve y te quebrante para que agarres la onda y tengas temor a Él? ¿Hasta dónde? Dime. Es tiempo de madurar.
Es tiempo de crecer como hijos de Dios y como hijas de Dios y decir, Señor, límpiame para santificarme a ti, para vivir para ti y para agarrarle amor a lo que somos nosotros, la iglesia. Para agarrarle amor al servicio, ayudar a la iglesia, a servirle a Dios. La iglesia no es para que sirva solamente el pastor. La iglesia es para que sirva el cuerpo. ¿Me entiendes? No la mano no es la que va a hacer todo la mano. Como diciendo, tú eres la mano, tú es todo, yo aquí me quedo a gusto, dice el ojo, yo no hago nada. Y el oído dice, pues yo tampoco hago nada, que lo haga el ojo y que lo haga la mano y el pie, yo no. No sé si seas el ojo, tú, la oreja o el dedo gordo, no sé dónde estarás. Pero debes de tener una función. Hazlo. Pídele a Dios que te ayude, madura. Acepta la cruz. Porque la única manera de que vas a ser libre tú y yo es aceptando que la cruz hemos muerto juntamente con Cristo. Ese es el mensaje completo. Ya sabemos de memoria que morimos, que Él murió por nosotros, que la sangre de Cristo derramó por nuestros pecados, ya lo sabemos. Pero el problema es que después de la reforma, ahí se quedó el mensaje y no fue completo. No se predicó completo, y completo es cuando ya muriste juntamente con Él. Ya muriste tú y yo, que el poder del pecado ya no nos domina. No somos esclavos más del pecado, ahora somos esclavos voluntarios a Dios. Ahora puedes venir a la edad de 15, 16, 18, 24, 33, 35, 40, 41, 50, 55, 60, 65, 70 y dices, Señor, aquí estoy y me entrego a ti. Y quiero vivir el resto de mi vida en tus manos. Enséñame a hacer tu voluntad. Hay chance para ti, hay chance para mí. Dios quiere hacer eso. Dios te ama tanto que te ha traído esta mañana para que escuches eso. Vamos a orar y a separar y a despedirnos.